Así. ¿Qué pasa? Bueno, si os parece, empezamos. Venga, sí. Pues muchas gracias por haber venido y espero que estéis bien de salud, igual que nosotros y nosotras estamos bien de salud. Hoy hemos convocado la rueda de prensa para poner encima de la mesa las reivindicaciones respecto al Día Internacional de la Brecha Salarial. Las mujeres se incorporan al mundo del trabajo con vocación de permanencia y queriendo ocupar un espacio público que les corresponde por sí mismas. Por eso hoy vamos a poner el acento en la dificultad que se está produciendo para equiparar salarios de mujeres y hombres que les permita tener una vida digna en igualdad de condiciones que el conjunto de la población masculina. Vamos a hablar hoy de brecha salarial en los convenios, en los salarios, vamos a hablar de brecha salarial en el empleo, vamos a hablar de brecha salarial en las pensiones, en cómo las mujeres pensionistas también tienen dificultad para vivir en igualdad de condiciones que los hombres. Vamos a hablar de brecha salarial en prestaciones sociales y vamos a hablar de brecha salarial también en las circunstancias que se ha producido en este pasado año 2020 de pandemia en los ERTE. Para eso nos acompaña la compañera Saray Pineda Carmona, que va a desarrollar todos estos elementos de diferencia salarial que impide vivir dignamente en igualdad de condiciones a las mujeres en nuestra provincia de Málaga. Pero me vaya a permitir que desarrolle dos aspectos fundamentales también de esta brecha salarial. En primer lugar, la brecha salarial por rentas del trabajo, por ingresos por rentas del trabajo. Podemos afirmar con los datos del año 2019 que el 51% de las mujeres malagueñas, que estamos hablando de 159.000, más de 159.000 mujeres malagueñas, ingresan salarios, ingresan rentas del trabajo inferiores al salario mínimo interprofesional del año 2019. Es decir, más de la mitad de las mujeres trabajadoras, del conjunto de mujeres trabajadoras, más de la mitad ingresan menos del salario mínimo interprofesional por rentas del trabajo, más de la mitad. Esto es un problema que hay que resolver en este país y que hay que resolver en Málaga porque es donde se está dando con mayor crudeza. Al mismo tiempo, si nos vamos al lugar contrario, resulta que de las personas que más ganan, de las mujeres que más ganan, apenas el 1% de la población femenina, de las mujeres trabajadoras, el 1% ingresan salarios por encima del salario mínimo interprofesional, 5 veces el salario mínimo interprofesional. El 1%. Los hombres ingresan más de 5 veces el salario mínimo interprofesional, el 2,3%. En Málaga estamos hablando, datos de Málaga. Luego también, tanto por arriba, quienes más ganan, las mujeres son muy poquitas, apenas 3.000 mujeres malagueñas, quienes más ganan en hombres superan los 8.000 hombres que ganan más de 5 veces el salario mínimo interprofesional. Y por abajo, quien menos gana son mayoritariamente mujeres, el 51,2% del total de mujeres trabajadoras de Málaga no llegan a 900 euros, año 2019, más del 51%. Esto es una brecha salarial que algunos se niegan a reconocer. Por eso es importante que hoy los datos que estamos aportando desde Comisiones Obreras ponemos encima de la mesa, frente a aquellos que se niegan a reconocer que existe brecha salarial, que hay brecha salarial. Hay brecha salarial en rentas del trabajo, hay brecha salarial en salarios de convenio, en categorías, hay brecha salarial en prestaciones sociales, hay brecha salarial también cuando se producen ERTE en las empresas. Y hay otro dato que también queremos poner y lo ponemos de ejemplo, es el Ayuntamiento de Málaga. En el Ayuntamiento de Málaga es un fiel reflejo de esta realidad. Cuando Saray ponga la situación de brecha salarial en categorías y en las empresas, veremos que el Ayuntamiento, por más PIN que se pongan en la solapa de Objetivos de Desarrollo Sostenible, empeora los datos de la media salarial de la provincia de Málaga. El Ayuntamiento empeora los datos. Y estamos hablando que en el Ayuntamiento no solamente el 72% de los contratos de alta dirección en el Ayuntamiento son hombres, el 72%, sino que
8 de cada 10 contratos de alta dirección también son hombres en el Ayuntamiento de Málaga. El 80% de los contratos de gerentes, directores generales del Ayuntamiento de alta dirección, el 80% son hombres frente a solo un 20%. Si analizamos los datos de salario de estas personas, vemos que en personal directivo son hombres quienes más cobran, la media de los hombres son superior a la media de las mujeres y hay más hombres que cobran que mujeres. En el personal eventual son hombres quienes también cobran por encima de las mujeres 4.200 euros por encima, y cuando hablamos de personal de empresas públicas municipales hablamos de más de 7.000 euros de diferencia en el Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga y el equipo de gobierno tiene que ser ejemplo en cuanto a la eliminación, a la reducción de la brecha salarial, y hoy en día no solamente no es ejemplo, sino que los datos del Ayuntamiento de Málaga empeoran los datos de la media provincial. Por eso ponemos encima de la mesa que cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible hay que hablar de esto también. También tenemos que decir que vinculado a las pensiones que cobran las mujeres jubiladas malagueñas son un fiel reflejo de la realidad que vamos a exponer esta mañana. Y en apenas 16 años, la brecha salarial en pensiones se ha reducido un 1% en 16 años. Solo un 1%, no llega al 1%, al 0,97. Un 1% se ha reducido. A un ritmo de 6 céntimos al año se reduce la brecha salarial en pensiones. Esto no hay capacidad de espera, no hay forma de poder resolver este problema si no es interviniendo de forma directa a través de legislación que equipare las pensiones de hombres y de mujeres. Hay que intervenir desde la política, hay que intervenir desde el gobierno de la nación para equiparar pensiones de hombres y pensiones de mujeres, porque no vamos a esperar 5.315 años a que la brecha salarial en pensiones se resuelva. No vamos a esperar. Como no vamos a esperar 126 años a que la brecha salarial de trabajadoras y de trabajadores se resuelva. No vamos a esperar. Hay que intervenir desde el Gobierno de la Nación. Y frente a esa intervención que ya está realizando el Gobierno con los reales decretos de planes de igualdad, el Real Decreto de Igualdad Salarial, frente a esa intervención tenemos que denunciar públicamente y en alto la actitud de la patronal de la COE de España de recurrir ante el Tribunal Supremo la aplicación de estas leyes, de recurrirlas para que no tenga intervención sindical en aquellas empresas donde no haya representación sindical. Bueno, pues tenemos que decirle que la patronal española se está colocando fuera del marco constitucional al no reconocer las organizaciones sindicales, el artículo 7 de la Constitución española, donde las organizaciones sindicales representamos al conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país y también lo representamos cuando hablamos de brecha salarial. No vale que se vaya al Tribunal Supremo a invalidar, a impugnar el Real Decreto para que no haya tutelaje sindical en aquellas empresas donde no hay representación sindical. Y le pedimos a la patronal malagueña que tome partido, que se pronuncie públicamente y que denuncie a su presidente de la patronal española, que denuncie y que exija el cumplimiento de los reales decretos de planes de igualdad, de los reales decretos de igualdad salarial, de registro de salarios, que exija el cumplimiento y que exija el impulso necesario que la Constitución española tiene que dar al diálogo social, tiene que dar a la participación sindical, a las mesas de negociación y no colocar fuera de la negociación a los sindicatos. Es una actitud predemocrática y en contra de la Constitución española la que asume el presidente de la patronal española. Por eso le pedimos a la patronal malagueña que se pronuncie públicamente, porque desde Comisión Obrera vamos a impulsar el cumplimiento de la ley, vamos a impulsar los reales decretos, planes de igualdad y registro de salarios y vamos a poner encima de la mesa en los convenios provinciales la subida de las categorías salariales, de las categorías más bajas que afectan, como acabo de decir, a mujeres, y vamos a poner encima de la mesa la reducción de la temporalidad en los convenios a estrictamente lo causal de las circunstancias y la reducción de las contrataciones parciales. Nada más. Muchas gracias. Le paso la palabra a la compañera Saray Pineda, que va a desarrollar un poco lo que acabo de decir, pero con mucho más datos. A ver, vamos. Ay, qué lío de cable.
Bueno, a ver. Yo creo que se escucha. ¿Así estoy bien colocada? ¿Cómo? Ah, perdona. Sí, voy a beber agua, ¿vale? Bueno, buenos días a todas y a todos y gracias por la presencia. Como sabéis, enmarcamos esta rueda de prensa en el entorno al Día Internacional por la Igualdad Salarial, día en el que cada año ponemos de relieve, ponemos de manifiesto esa desigualdad económica que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Los datos que ponemos sobre la mesa, como cada año, son devastadores. Arrancando con las brechas en el empleo, porque para hablar de brechas salariales es importante hablar del resto de brechas en el empleo, donde las malagueñas nos situamos en un 12,78 por debajo con respecto a los hombres en la tasa de empleo. Brecha en el tipo de contratación, en la calidad del empleo. Por dar un dato significativo en este sentido, mientras que más del 60% de los contratos indefinidos recaen sobre los hombres, más del 70% de los contratos a tiempo parcial recaen sobre las mujeres. Esto quiere decir que las mujeres malagueñas no solo cobramos menos, sino que se nos contrata menos y accedemos a peores contratos. Por lo tanto, tenemos mayor dificultad a la hora de acceder a cualquier tipo de estabilidad económica o proyecto vital independiente, lo que supone una barrera más a la hora de salir de los círculos de violencia. Si hablamos de la brecha salarial, está situada en un 21,6% en Málaga. Esto quiere decir que los hombres cobran un 27,8% más que las mujeres. El dato exacto sería que los hombres cobran de media 4.171 euros más al año que las mujeres. Podríamos decir que las mujeres malagueñas a partir del 23 de septiembre vamos a trabajar en nuestros puestos de trabajo gratis. Esta discriminación en el empleo tiene una repercusión no solo a lo largo de toda la vida laboral, sino, como decía mi compañero Fernando, en las pensiones que vamos a percibir. En la pensión contributiva la brecha salarial es de un 40%. Pero tenemos que tener en cuenta, además de esta brecha, que el grueso de las pensiones no contributivas recaen en las mujeres, porque somos las que no accedemos al mínimo de cotizaciones para llegar a la pensión contributiva. Por lo tanto, eliminar las brechas salariales y las brechas de empleo hoy hace que se vaya eliminando la desigualdad no solo a lo largo de la vida laboral, sino a lo largo de toda nuestra vida. Si hacemos el análisis por sectores, podemos observar con nitidez cómo existen unos sectores claramente masculinizados y unos sectores claramente feminizados, con un componente común en todos ellos, y es que en todos los sectores las mujeres cobramos un salario medio inferior al salario de los hombres. En este análisis podemos ver cómo hay sectores con mayor presencia de mujeres, en los que trabajan más mujeres que hombres, y en estos sectores la brecha se mantiene y va desde un 23% hasta un 31%, lo que nos lleva a pensar que una mayor presencia de mujeres en el sector no hace que disminuya la desigualdad o que disminuya la brecha, puesto que la segregación funcional no se da solo por sectores, sino también por puestos de trabajo, siendo los puestos de trabajo feminizados de nuevo los que peor remuneración reciben. Como veréis, la situación que estamos describiendo con datos no es más que la constatación de que las mujeres, desde que nos incorporamos al mundo laboral hasta que morimos, somos más pobres por el mero y simple hecho de haber nacido mujeres. Cosa que debería ser impensable en cualquier sociedad justa y democrática, pero que es lo que está ocurriendo actualmente. Para acabar con estas brechas insoportables de género hace falta compromiso. Un compromiso, como decía mi compañero, que le falta a la patronal malagueña, que le falta a la hora de la negociación colectiva, que le falta a la hora de implementar los planes de igualdad que ellos mismos firman, pero que dejan en papel mojado cuando no quieren llevar a la práctica. Por otro lado, nos parece que es importante también felicitar las nuevas normativas que han impulsado desde el Gobierno central para la igualdad retributiva y para los planes de igualdad. Nos parece que son un paso importante, nos parece que son un paso en adelante y que se tiene que seguir trabajando en este sentido, pero que aún nos queda mucho trabajo por delante. Por lo que consideramos fundamental empezar a implementar medidas contundentes para erradicar con esta desigualdad estructural que sufrimos las mujeres. Para ello sería imprescindible el cumplimiento de la Ley de Igualdad Salarial y planes de igualdad, con un mayor seguimiento por parte de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de estas normativas. Es imprescindible, además, identificar
y penalizar especialmente las discriminaciones directas e indirectas. Estas son cuando se hace una valoración incorrecta de los puestos de trabajo y aunque se trabaja en un puesto de igual valor, se percibe un salario inferior sin que haya ningún tipo de criterio objetivo para ello. Generalmente se hace porque se exige un mismo nivel de cualificación o de responsabilidad, pero el salario que perciben las mujeres es inferior al salario que perciben los hombres. Este es uno de los principales motivos de la brecha salarial ahora mismo. Reivindicamos la creación, por tanto, de una unidad dentro de la Inspección de Trabajo con personal cualificado, con recursos económicos y con recursos humanos suficientes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, con funciones específicas en las que se vigile el trabajo de las empresas en estas materias, como puede ser la brecha salarial, la conciliación, la salud laboral y con capacidad sancionadora, que ahora mismo no la tienen. Puesto que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es otro de los principales motivos de la brecha salarial, no solo porque fuerza a las mujeres a los contratos a tiempo parcial, a las reducciones de jornada y a las excedencias, sino porque es la excusa permanente para bloquear a las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad o inclusive para retirarnos complementos salariales. En un contexto socioeconómico en el que la revolución digital y tecnológica afecta al volumen total de trabajo, disminuyéndolo, entendemos que esta revolución tiene que ser la oportunidad de generar unas jornadas de trabajo más bajas, de 32 horas, con el mismo salario. Creemos que se puede y que es el momento de hacerlo, así como implementar y forzar a que haya unas jornadas continuas en todas las empresas en las que la organización del trabajo lo permita, que son la mayoría. Es imprescindible también, como no, garantizar una corresponsabilidad real, no solamente por parte de los hombres, ¿no?, con estas jornadas, sino también por parte del Estado y de las instituciones, con unos servicios públicos que garanticen de forma pública y gratuita la atención a las personas dependientes y a menores de 3 años. Así como la cotización al 100% del contrato de partida para las personas que soliciten reducciones de jornada para cuidados de menores o familiares a cargo dependientes, para evitar la penalización en las cotizaciones de las personas que tienen que acogerse a estas medidas. Y el reconocimiento y equiparación de los derechos para las nuevas realidades familiares, especialmente para las familias monoparentales, en su mayoría mujeres. Y por otro lado, pero no menos importante, la subida del salario mínimo interprofesional, que afecta directamente a los salarios más bajos, en su mayoría de nuevo ocupados por mujeres. Derogar las reformas laborales, reimpulsando la negociación colectiva, así como la derogación de la reforma de las pensiones, entendiendo que estas reformas solo sirven para ahondar más en la desigualdad, en la precarización y en la pobreza de la clase trabajadora en su conjunto, pero en especial de las mujeres. Y reivindicamos de forma inmediata la igualdad real para las empleadas del hogar en cumplimiento al convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Os recordamos las cifras que he dado al principio. La brecha salarial en Málaga se sitúa en un 21,6%, lo que supone que los hombres cobren un 27,8% más que los hombres que las mujeres simplemente por haber nacido hombres. Es decir, las mujeres en Málaga desde el 23 de septiembre empezamos a trabajar gratis en nuestros puestos de trabajo y esto no lo puede soportar ninguna sociedad justa y que se considere democrática. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras entendemos que para la lucha para esta sociedad justa e igualitaria a la que aspiramos es necesario que tanto la patronal como los diferentes gobiernos cojan la parte de responsabilidad que les pertenece. Desde aquí hacemos ese llamamiento para hoy. Y por último, me gustaría recordar que el día 5 de marzo en el Eduardo Ocón hacemos unas jornadas en las que pondremos sobre la mesa toda esta batería de propuestas pues bueno, para caminar hacia ese otro mundo posible que ahora nos toca construir entre todas y todos, y para ello queremos contar con la presencia de Eva García Sempérez, diputada de Málaga, actualmente consejera del Ministerio de Consumo y experta en medio ambiente, y con las activistas y actrices feministas Towanda Rebel. Creemos que el acto va a ser muy interesante y por supuesto os invitamos a compartirlo con nosotras o a través de las redes sociales o de forma presencial. Yo quiero hacer una pregunta sí. Bueno, producto de mi falta de conocimiento matemático. Me he liado un poquito con las cifras. Sí. Los hombres cobran de media un 27,8% más que las mujeres. Sí. Y luego la fecha es del 21. Claro, cuando sacas la diferencia salarial, tú sacas la diferencia
entre lo que cobran los hombres y las mujeres es un 21,6. Pero si miran lo que perciben de más los hombres, es un 27,8. Por eso muchas veces los datos de brecha dicen es que no coinciden, no es que no coincidan, es dependiendo cómo se lea. Si lo que leemos es la diferencia o lo que leemos es cuánto de más cobran los hombres. ¿Cuál resulta más significativo de los dos pisos? A mí me parece más significativo cuánto cobran de más los hombres. Que los hombres cobren de media un 27,8%, estamos hablando de que está en torno al 30%. No lo he nombrado antes, pero me parece que es muy, muy interesante también. Es decir, si os fijáis al dato que ponemos sobre la mesa en cuanto a la brecha de empleo, ¿no? Cuántas mujeres, que las mujeres se nos contrata un 12,78 menos en la provincia de Málaga. Si eso lo comparamos con los datos de los ERTE, es muy significativo. Es decir, a pesar de que el grueso de los trabajos esenciales han recaído sobre las mujeres, como puede ser la limpieza, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la ayuda a domicilio, a pesar de eso, si miramos cuántas personas hay afectadas por ERTE en la provincia de Málaga, sigue habiendo más mujeres afectadas por ERTE que los hombres. Otro dato muy, muy interesante es que a día de hoy siguen viéndose penalizadas a la hora de rescatarse por los ERTE todas las mujeres, porque el 90% de las medidas de conciliación, como son las reducciones de jornada, las concreciones horarias, recaen sobre las mujeres, y las empresas están haciendo una penalización de forma consciente de estas mujeres, incorporando a toda la plantilla, pero no a las mujeres que se han acogido a medidas de conciliación. Por lo tanto, esta pandemia nos está pegando el doble de fuerte a nosotras, no solo porque ya partíamos de una situación de absoluta desigualdad, sino porque además están incrementando esta desigualdad a través de las medidas que hay propuestas. De las causas de esta brecha de género, por lo que he comentado, es que los trabajos feminizados suelen tener peores sueldos. Sí, sí, sí. ¿Cómo crees que se puede trabajar esto para que mejore las cosas? Mira, para esto yo creo que se tiene que enfocar desde distintos puntos, desde la inclusión y de fomentar que las mujeres accedamos a otros tipos de formaciones, es decir, los roles de género, los estereotipos de género nos llevan hasta formarnos y a estudiar para unas profesiones concretas. Desde eso hasta qué se nos contrata a nosotras. Es decir, es una realidad material que aunque las mujeres estudiemos en ciencia o estudiemos para determinadas profesiones, se nos contrata menos porque se entiende que no son las profesiones que son adecuadas para nosotras. Entonces, romper con esa segregación parte desde la educación y de romper con estos estereotipos de género desde la sociedad hasta el fomentar dentro de las empresas el que entren mujeres en esos trabajos masculinizados. Es importante además el hecho de que no solamente se da por sectores, sino también por puestos de trabajo. Decías que había dos ideas. Primera, fomentar que las mujeres entraran en este tipo de cosas de trabajo. Y la segunda, una es el romper con los estereotipos de cara a la educación, a la formación, para que nos formemos para acceder a esos puestos de trabajo, y la otra es fomentar desde las empresas contratando a mujeres para estos sectores que son masculinizados. Es decir, aunque yo estudie ciencia, aunque yo estudie una ingeniería, es más común que en una empresa quieran contratar a un ingeniero que a una ingeniera. Como es más común que se quiera contratar a una trabajadora social que a un trabajador social, o a un arquitecto que a una arquitecto. Entonces es importante fomentar la contratación de personas rompiendo con esa segregación funcional, como es importante fomentar la ruptura de esos estereotipos de género a la hora de la educación. y también subir los salarios del empleo femenino. Hombre, por supuesto, y subir los salarios de los empleos feminizados. Tengamos en cuenta además, que a mí me parece que es muy importante, hemos visto cómo estos empleos feminizados son los que han sostenido la sociedad durante esta pandemia. Los servicios sociales, la limpieza, dignifiquémoslo dando un salario que corresponda a la importancia que tienen estos trabajos en la sociedad. Hay un dato hay un dato que te quería aportar a la pregunta que has hecho. Fíjate cómo reducir la brecha salarial de una manera importante en las categorías más bajas, que donde están, como he dicho al principio, la mayoría de mujeres trabajando. Y he dicho al principio que el 51% de las mujeres que trabajan en Málaga ingresan menos del salario mínimo interprofesional. Resulta que el 19% de las mujeres que están trabajando cobran el salario mínimo interprofesional.
Es decir, tienen una vinculación con el salario mínimo interprofesional. El 19, solamente el 8% son hombres los que cobran el salario mínimo interprofesional en la provincia de Málaga. Hay una brecha salarial vinculada al salario mínimo interprofesional del 11%. Del 11%, solo con el salario. Si subimos el salario mínimo interprofesional, como estamos reivindicando Comisión Obrera, si lo subimos a 1.000 euros, estamos reduciendo la brecha salarial de ese 20% de mujeres que cobran el salario mínimo. Al subirle el salario mínimo a ese 20%, estamos reduciendo la brecha salarial. Cuando se ha subido el salario mínimo interprofesional en el año 2019 un 22%, estábamos hablando que mayoritariamente es el sector, es a las mujeres a las que le está afectando esa subida. Mayoritariamente son las mujeres las beneficiadas, porque son las más perjudicadas a la hora de ingresar vinculado al salario mínimo interprofesional. En Málaga, el 19% de las mujeres tienen su salario vinculado al salario mínimo interprofesional. No digo que lo cobren, digo que está vinculado al salario. Luego, subir 50 euros es subirle 50 euros al 20% de las mujeres y al 8% de los hombres. Pero hay una brecha del 11% ahí, solo vinculado a eso. En la masa salarial de Málaga se reduce la brecha salarial un poquito, no es que se reduzca de una manera importante. Cuando hablamos del 21%, pues a lo mejor estamos hablando de reducirlo un 1%, pero bueno, algo avanzamos. Se reduce un poquito cuando se aumenta el salario mínimo interprofesional. Es fundamental para reducir la brecha salarial que se aumente el salario mínimo, entre otros elementos. Hay más elementos que hay que aportar, ¿eh? Sí, hemos hecho la batería de propuestas, en cualquier caso las podemos pasar. Tenemos una amplia batería de propuestas, la que incluimos desde la subida del salario hasta todas las medidas que afectan por la parte de conciliación. Por lo tanto, si queréis, luego la compañera de si os puede pasar la batería de propuestas de cara a romper la brecha salarial. En los últimos 20 años ha habido una evolución. ¿Cómo ha sido de grande la reducción de brecha en estos últimos 20 años? El 1,74% en 15 años, en 20 no, en 15. El 1,74%, es decir, dividimos por año, pues a este ritmo no llegamos, ¿eh? No llegamos. Hace falta leyes que rompan este pequeño avance de un 0,3%. Es que apenas se reduce la brecha, se está manteniendo en los 15 últimos años. He puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Málaga con datos del 3 de febrero de este mes. Los datos que acabo de dar son de este mes. Bueno, yo creo que el Ayuntamiento, las instituciones públicas en general, tienen que dar ejemplo para que se contraten a mujeres igual que a hombres en cuanto a contratación, y para que los salarios, las mujeres ocupen puestos de salarios más altos, no los puestos de salarios más bajos, en el ámbito municipal del Ayuntamiento. Ahí está en el portal de transparencia, lo podéis ver, y con fecha 3 de febrero. Dice, bueno, también el Ayuntamiento está contribuyendo a empeorar, porque es que los datos del Ayuntamiento son peores que lo que acaba de aportar Saray, peores que lo que acaba de aportar del salario medio de la provincia de Málaga. Son peores. Luego, las instituciones públicas tienen que dar ejemplo. Y empezando por el Ayuntamiento y terminando por el Gobierno de España, donde corresponda, pero empezando por el Ayuntamiento. Claro, es decir, que además que la Inspección de Trabajo tenga una capacidad sancionadora sería imprescindible. Tengamos en cuenta que uno de los fundamentos de la brecha salarial es la mala valoración de los puestos de trabajo. Es decir, el hecho de que para puestos de igual nivel se cobre salarios diferentes sin que haya ningún tipo de justificación objetiva debería estar penalizado, pero ahora mismo no está penalizado. Entonces, que la Inspección de Trabajo tuviera una capacidad sancionadora para vigilar esto haría que esto se fuera corrigiendo. Actualmente tienes que presentar demanda directamente en el juzgado de lo social para poder justificar esto, para poder conseguir esta corrección. Imagino que el trabajo que son claro de hecho, por ejemplo, de manera de piso, claro. Claro, fijaros además, por ejemplo, es decir, que aunque se pide la misma categoría profesional para una camarera de piso que para el personal de mantenimiento, por ejemplo, de un hotel, los salarios son diferentes y se pide el mismo nivel de cualificación y el mismo nivel de responsabilidad. Por lo tanto, es injustificable que ante el mismo nivel de formación y el mismo nivel de responsabilidad, ante el mismo nivel de formación y el mismo nivel de responsabilidad, te encuentres con un salario inferior. Perdón, pero una cosa muy interesante, ¿te puedes poner el micro más cerquita? Vale, sí. Sí.
Vale, vale, disculpa. Vale. Sí. Vale, que es interesante, es decir, cuando se hace la valoración de los puestos de trabajo, uno de los principales motivos de la brecha salarial. Nos encontramos con puestos de trabajo en el que se exige el mismo nivel de formación y el mismo nivel de responsabilidad, pero la percepción salarial que tienen las mujeres es inferior sin ningún tipo de justificación. Véase el caso, como os comentaba, de las trabajadoras de limpieza de hoteles o el personal de mantenimiento. El personal de mantenimiento son hombres y las camareras de pisos son mujeres. Y se da siempre que el salario es inferior al de las mujeres, ¿no? En este caso. Eso ocurre en muchísimas categorías y en muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, la equiparación y la persecución de esa doble vara de medir es imprescindible para erradicar la brecha salarial.